Buenas tardes a todos, bienvenidos una semana más, un lunes más a ITIScast, tu podcast de referencia sobre discapacidad. Y hoy, pues, antes de empezar, primero, pues te siento de compañero, Nix, ¿cómo estás? Pues muy bien, como todos los días, yo siempre muy bien. ¿Tú Sobre qué tal? ruedas, ¿no? Ya te Sobre- veo que te has cortado el pelo. Sí, me he cortado el pelo, hoy tocaba ya cambio, claro, me he profesionalizado, pues hay que Ah, cambiar la imagen y todo. hombre, hay que cuidar la imagen, eso sobre todo. Exactamente, ya, hombre, ya tengo suficiente con tener una cara rara, si encima no me cuido, pues oye. Sí, En fin, sí, bueno, el tema de hoy, pues para que no lo sepa, pues si no ha leído el título, pues son preguntas y respuestas. Esta semana vamos a responder Inés y yo preguntas sobre discapacidad o sobre lo que queráis. Lo primero que haremos es responder a preguntas que nos han hecho en Blue Sky. Nos han hecho unas cuantas preguntas y después responderemos a alguna pregunta del chat que tengáis. Podéis preguntar lo que queráis, que nuestro sí, editor sí, irá apuntando algunas preguntas y nos irán llegando. Así que, de momento, vamos a empezar por Blue Sky. sí, Así, preguntarnos, ir preparando lo que queréis preguntar, que lo vamos a contestar. sí, correcto. A ver si nos llega, no sé si Ángel va a poner las preguntas en Discord. Vale, vamos allá. Vamos a empezar con la primera pregunta, la pregunta Paula, y nos dice, ¿cuándo y cómo fue para vosotros ser conscientes de tener una discapacidad? Quiero decir, si hubo en algún momento algo que os hizo clic y que fuisteis más conscientes de que teníais una discapacidad, aunque estuviese asumida a un proceso de rechazo. Espero haberme explicado. Te has explicado perfectamente, Paula. Si quieres empiezo yo y después tú, Nix. Sí, sí, adelante. Vale, pues yo cuando fui consciente de tener una discapacidad, pues esto es una larga historia, voy a intentar resumirla, pero yo lo que es el concepto discapacidad, yo no lo usaba antes, yo lo estoy usando ahora. Entonces, yo fui consciente de que tenía algo en la cara, con mi parálisis facial, pues a lo mejor cuando tenía 9, 10 años, 11 años, 12 años, porque yo, pues he explicado muchas veces que cuando era un niño, como estaba en mi ambiente, ni entorno, estaba muy adaptado a mí, yo no era consciente de que tenía nada. Yo lo que tenía en la cara era una cosa que como si alguien tuviese el pelo rubio. O sea, alguien tenía el pelo rubio y yo tenía una cara con parálisis facial, pero es que no sabía ni lo que era la parálisis facial. Entonces lo que es ser consciente de mi enfermedad rara a los 10, 11, 12 años. Y lo que es tener una discapacidad como concepto, quizás hace 4 o 5 años, o mucho, porque no quería usar la palabra discapacidad, entonces no quería ser discapacitado. Entonces yo era como que no era consciente, creo que lo rechazaba. Así que eso. Básicamente ese es un poco el resumen y no os voy a contar mucho más de mi vida y de Juan adelante. Yo siempre he sido, yo siempre he sido discapacitado. Siempre he ido, siempre he tenido, lo mío, te tenías que fijar mucho. O sea, quiero decir, yo iba en una silla de ruedas, siempre he ido en silla de ruedas, siempre he ido sobre ruedas, te tienes que fijar mucho. Y bueno, pero mi proceso no ha sido hasta hace, pues, bien poco, sería hace cosa de 8 o 9 años, que yo creo que he hablado siempre sobre mi proceso de, digamos, conocimiento sobre mi discapacidad. Bueno, a ver, siempre supe que la tenía, ¿no? Pero el proceso de que me hiciese clic fue hace mm, de 8 o 9 años, en plan de ser consciente de todo lo que está mal en la sociedad. Pero yo, consciente de mi discapacidad, yo he sido siempre. Y es que pasa una cosa, y esto, un poco un matiz sobre esto, es que se rechaza tanto el concepto de discapacidad en la sociedad que muchos no queremos usarlo o nos invisibilizamos o nos Mm. invisibilizan, entonces no es que no seamos conscientes, sino que no queremos.
De hecho, hay mucha Correcto. gente que sigue ocultando su discapacidad, oculta el certificado. De hecho, sé que alguno del chat que conozco yo se pregunta o piensa si debe entregar el certificado de discapacidad a su empresa o no. Es como que digamos que por la cantidad de discriminación que hay, mucha gente no quiere Pero ser no parte del quieres. colectivo. O eso quieres barrerle lo más posible que puedas sobre la. O sea, si una discapacidad es muy obvia y muy visible como la mía, nunca quieres hablar de ella. Claro, O siempre, cuando eres más joven, sobre todo, pues siempre quieres minorizarla para comerte el menor bullying posible. sí, Y correcto, ahora, pues, hombre, uno se da cuenta de que hay que ser lo más visible posible. correcto. Bueno, siguiente pregunta, a ver si nos llega Ay, por aquí. y muchas gracias, Paula, por tu pregunta. Nos pregunta Cristis Existenciales, que es un podcast, si no me equivoco. eh, nos, nos dice, tenemos el debate sobre si el término discapacitado tiene una connotación negativa. ¿Cómo creéis que se podría explicar de modo que no se entendiese así? O si por el contrario, ¿creéis que hay otra palabra que no se pudiese interpretar del mismo modo? Dos preguntas en uno. Esto hemos hablado mucho entre ayer y hoy sobre este tema. El término discapacitado, si es ofensivo, si es negativo, si es positivo. Yo creo que Nix y yo vamos a tener una opinión parecida, pero el tema, si quieres, Nix, empezar, adelante. Si quieres Vale. empezar tú. Yo lo digo todas las veces que haga falta. Yo soy discapacitado. Porque yo como persona no me puedo desligar de mi discapacidad porque es lo que soy desde siempre. Y es lo que siempre he conocido y mi visión del mundo es alrededor de mi discapacidad y lo que hay en mi, en mi entorno. Entonces, partiendo de esa base, además, eh, a mí lo que me hace discapacitado son las barreras. Entonces, yo uso la palabra discapacitado para, digamos, recalcar que esta sociedad tiene unas barreras actitudinales, arquitectónicas y sociales que a mí me discapacitan aún más. Entonces es eso. Persona con discapacidad para. Porque antes de discapacitado soy persona, sí, pero hombre, yo creo que es demasiado obvio que soy persona. O sea, Claro, quiero decir, claro. para mí, desde luego para mí, es obviamente yo, si tú te quieres identificar como persona con discapacidad, como persona discapacitada, como persona con diversidad funcional o lo que sea, pues está perfectamente bien, pero como digo siempre, tienes que ser tú, persona discapacitada, Sí, quien se identifique con el término con el que más cómodo esté. correcto. Yo voy a decir una cosa que cada vez lo veo más claro, y es que cuando se habla de persona con discapacidad, lo cual es un término que yo acepto y lo uso bastante, mucha gente pone un argumento con el que no estoy muy de acuerdo, y es el argumento de persona con discapacidad, porque antes soy persona. Porque se dice el tema de no, hay que separarse de la discapacidad. No Y yo puedes. no estoy de acuerdo con el hecho de que esto es una cosa que la gente parece que le choque, pero es que nosotros somos como somos con nuestra discapacidad. Porque la discapacidad nos marca, la discapacidad nos hace entender la sociedad de una forma diferente. Yo no sería como soy si no tuviese una parálisis facial. Yo no tendría la personalidad que tengo si no tuviese este síndrome raro que tengo. Entonces, la discapacidad es parte clave de mí y de mi vida. Por lo tanto, Claro. soy discapacitado. Sí, es que no lo veo como algo negativo, ni tampoco como algo positivo. Lo veo como una definición y Es, no veo como algo malo. claro, Entonces, es una cosa que está en tu vida. claro, O y sea, además que parece como que la gente como que se quiere desligar, ¿no? En plan de, no, es que yo soy antes persona que discapacitado. O lo de la discapacidad no nos define. Y es como, ¿cómo que no? Hay gente que sí que defenderá su discapacidad. Hay gente autista que claro, piensa que el autismo o el tema, su condición es súper importante en su vida.
Entonces le marca mucho en su vida. ¿Por qué no tienes que estar vinculada a ello? Es decir, ¿por qué tienes que separarse de ello? Es que Claro, no lo entiendo. O sea, yo creo que cada uno tiene una relación con su discapacidad. Cada uno tiene una relación con cómo ve este tema. Hay gente que la rechaza más, gente que la rechaza menos. Y para mí es todo respetable, ¿no? Al final todo es respetable. Pero lo que yo creo es que tenemos que aceptar todos, los que tenemos una discapacidad, tenemos que aceptar que la discapacidad nos ha creado una personalidad y nos ha sido clave en nuestra vida. Creo que es una cosa que hay que aceptarlo, ya está. O sea, no puedes, sobre todo por cómo nos trata la sociedad, la discapacidad es clave por el hecho de cómo nos han tratado. Simplemente por la forma que nos trata la sociedad, ya estamos aceptados por la claro, discapacidad. Entonces, claro. no hay que desvincularse de ella, no hay que apartarla. Creo que hay que aceptarla y ya está, aceptarla para bien y para mal. También hay que aceptar los momentos de sufrimiento. Esto se ha visto mucho de, ay, es que esta persona está sufriendo con su discapacidad. Pues sí, esa discapacidad es que te Sí, hacen sufrir. Y bueno, pues hay que aceptarlo y hay que llevarlo lo mejor posible dentro del sufrimiento. Y ya está. Y claro. creo que es sano, sobre todo, aceptarlo. Creo que aceptar la discapacidad es sano. Y sentirte discapacitado no tiene que ser ni malo ni bueno. Tiene que ser una Y, definición. Y ya está. y aceptar que los demás tienen discapacidad y aceptar la discapacidad de los demás, que también es importante, que dentro de la discapacidad también se ve mucha jerarquía muy rara y también es obligatorio decirlo, ¿no? Que como que se piensa mucha gente que hay discapacidades que valen más que otras. Correcto. Lo que dice David en el chat es muy interesante. Es que dice que no habría las mismas relaciones y amistades si no tuviésemos discapacidad. Y es totalmente de acuerdo. Si yo no tuviese ninguna discapacidad, es posible que no hubiese conocido a Nix. Porque no ¿Es está en posible? mi colectivo, no está en mi entorno, no está en lo que yo considero interesante para mi vida. Entonces, la discapacidad me ha marcado, no conocería a Nix seguro, porque es que no estaría en su entorno. Y sobre todo, una cosa importante, no existiría este podcast, que es un podcast que para nosotros es muy Correcto. importante. O sea, sin la discapacidad no existiría este podcast. Entonces, fijaos, es importante que estamos aquí por la discapacidad. O sea, estamos haciendo este podcast por la discapacidad. La discapacidad es lo que ha creado este podcast. Exactamente, ¿y veis? Algo positivo. ¿Sí? Pero realmente la discapacidad, no, yo no estoy de acuerdo en lo de que sea positiva o negativa, creo que la discapacidad es una condición y Sí. hasta cada uno la puede sufrir o la puede llevar como la lleve. Y hay Sí, gente que la sufre más, gente que la sufre menos. cada uno la puede significar como quiera, pero repito y recalco, y lo recalco mucho porque ya llevamos varios días que se está diciendo demasiado desde ámbitos que no tienen nada que ver con la discapacidad. Una Sí, discapacidad la define quien la tiene. O sea, no permitas que una persona sin discapacidad te ponga en la etiqueta, una etiqueta solamente porque le parece muy mal que te llames discapacitado. correcto. Solo quiero decir Es- eso. Eso es. Seguimos con las preguntas. Tenemos una de David DF, que nos dice, ¿cómo sería vuestra película de representación disca perfecta? ¿Cuál es la canción que definiría tu vida? A ver, primero la película, ¿cómo sería una película con representación disca perfecta? Empiezo yo si quieres, Sí, voy a tope. sí, porque la Eh, segunda pregunta me la tengo que pensar. vale, pues la primera pregunta, ¿cómo sería tu película con representación disca perfecta? Pues yo siempre he dicho lo mismo. Creo que para mí lo perfecto es que alguien con discapacidad se haga una película haciendo un rol que no sea de persona con discapacidad, sino que sea persona pues con su rollo, con sus cosas y ya está. ¿Que la discapacidad puede ser importante? Por supuesto, puede tener un rol así, pero estaría igual, por ejemplo, alguien en silla de ruedas, siempre digo este ejemplo, que me hace gracia, que sea un panadero y que te venda el pan y que tú sigas con lo tuyo. Es decir, bueno, te Mm. está vendiendo el pan en silla de ruedas y ya está, y tú sigues en la película como si nada. Creo que la representación disco tiene que ser lo más normalizada posible. Entonces yo pienso así, creo que se puede hacer una película sobre discapacidad, se puede hacer una película sobre discapacidad, hablando de discapacidad, por supuesto, pero si hablamos de representación, creo que lo importante es la normalización y no el estigma. Esto es un poco lo que yo creo. En cuanto a canción, pues ya me pongo ya a tope. Y canción,
yo voy a decir la mía que es muy básica, pero es la que siempre ha sido la que me ha llenado y es Six You de Coldplay. Una canción un poco como triste, motivadora también. Es la canción que me ha gustado siempre. Six You de Coldplay. No sé si te das, perdona que te interrumpa, pero es que Sí, sí. me parece raro. O sea, te das cuenta, o sea, el título de la canción en español Fix You es arreglarte. Sí, sí. Eh, y como que nosotros, bueno, no sé, perdóname que te Sí, interrumpa, es sí, que sí, sí, me sí, llama sí, la sí, yo, atención mucho el título. yo lo entiendo, pero por ejemplo, el tema de arreglarte no quiere decir arreglar tu discapacidad. No, 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 Puedes, ya, puede ser, ya lo sé, ya lo sé. por ejemplo, puede ser, sin ir más lejos, aceptar tu discapacidad. Porque yo, Sí, correcto. una cosa una cosa que he contado muchas veces es que yo, entre comillas, me he arreglado yendo a terapia y aceptándome. Sí, O sea, yo no me he arreglado curándome, entre comillas, mi discapacidad. Mi discapacidad no se va a curar. Yo lo que me he arreglado es aceptando lo que soy y tirando para adelante con eso. Y no tirar mucho más. Y para mí esa es sí, la forma de sanar. Al final, claro, la aceptación es arreglarse, más que el curarte, porque curarte es muy sí, ambiguo y es muy subjetivo. Porque como demasiado siempre ambiguo. digo, tema de la discapacidad, hay gente que no necesita una cura porque no se siente enferma, por ejemplo. Entonces, depende de cada uno. Sí, correcto. Adelante, Nix, película con una sensación disca Pues perfecta mi y película canción. con representación disca perfecta, pues mira, yo diría que, aparte de o sea, aparte de que de contratar a actores discapacitados, o sea, actores discapacitados, que haya gente con discapacidad dirigiendo Ujú, o escribiendo los guiones o entre bastidores. O sea, quiere sí. decir que dentro del equipo creativo de las películas se contraten más personas con discapacidad, que es lo que creo importante. Delante de las cámaras ya se está consiguiendo que haya más actores con discapacidad y lo estamos viendo, pues, por ejemplo, en Doctor Who, en, en un montón de películas y en un montón de series. Pero lo que necesitamos es que haya más gente dirigiendo, escribiendo guiones, produciendo, etcétera, etcétera. Y Ujú, eso para mí sería eh, la representación disca perfecta. sí. Y en cuanto a la canción, David, vaya pregunta, ahí más pillado, macho. Y eso que a Nix le gusta muchísimo la música, ¿eh? Lo que Es pasa que que, tengo un mogollón de canciones que definirían mi vida. Como yo te diría que la versión, mira, pues es que soy muy básico, pero la versión de My Way de Frank Sinatra a cargo de Sid Vicious, de los Sex Pistols. ujú, bueno, Mm, bien. pues esa sería. Es que hay muchas, es que no sé. Bueno, bueno. Bueno, pues ya tenemos luego las respuestas. Vamos a seguir. Tenemos una pregunta de una psicóloga que me cae muy bien, de Blue Sky, Calidad Radical, que nos Muy maja. pregunta: ¿qué es lo que, como discas, no queréis escuchar jamás en una sesión de psicoterapia? Pues no sé si quieres contestas tú o contesto yo, lo que tú quieras. Mm, Si quieres, psicoterapia, no sé muy bien a qué se refiere con terapia, terapia, psicoterapia. terapia. O sea, terapia en general, ir al Sí, psicólogo. terapia en general, ir al psicólogo, sí. Vale. Lo que no quiero escuchar nunca, y por desgracia me ha tocado escucharlo, es que mi silla de ruedas es una cárcel. Porque Mm, yo creo que lo he explicado alguna vez en algún otro podcast. sí. Mi psicóloga estaba muy empeñada en que yo hiciera natación porque quería verme libre en la silla, de la silla. Entonces, claro, pues hombre, yo muy amablemente intentaba explicarla que yo no veía primero mi existencia y segundo mi silla de ruedas como una cárcel. Y un día me dijo que, vamos, yo le solté una diatriba de estas mías súper woke y súper tal.
Y me dijo, es que es curioso porque tu mente es libre, pero tú estás atrapado en una silla de ruedas. Y dije, y además, es que me esforcé mucho por intentar ser amable para la sarta de insultos que podía haberle dicho. Y lo digo, y ahora mismo soy totalmente libre de decirlo aquí. Porque es que es una forma muy fea de pensar y es una forma muy fea de juzgar cuando eres psicólogo. Sí, correcto. Y vamos, yo entiendo ¿cómo entiendo yo la psicología y a los psicólogos? Uno no tiene que juzgar de esa manera tan bruta y tan tajante la vida de una persona a la que está tratando. Sí, correcto. Y bueno, pues digo yo, que es lo que no me gustaría que se dijese en una terapia con un psicólogo o psicóloga. Pues en mi caso, yo creo que al niño molestaría un poquito, y esto creo que ha pasado alguna vez, que intentasen alejar la discapacidad del niño, diciendo, por ejemplo, que me centrase en otras cosas positivas de mi vida, como por ejemplo, no, a ti te gusta, yo qué sé, te gusta mucho el cine, céntrate en eso, piensa, Hugo es algo más que discapacidad, y es como esta, esta forma de ver la discapacidad alejándola de ti, para mí produce rechazo a la discapacidad. Entonces, no me gusta el hecho de, tú eres más que una discapacidad. Cuando me dicen esa frase, a mí me molesta por el hecho de que, por supuesto, que tengo muchos matices en mi vida, por supuesto que soy más que una discapacidad, pero el hecho de que lo digan, que lo expresen, hace como que yo cree una barrera con mi discapacidad, como, wow, voy a centrarme en otras cosas porque la discapacidad me molesta, y no es verdad. Entonces yo creo que en la terapia tiene que trabajarse más la aceptación y no el hecho de centrarse en otros puntos fuertes tuyos, porque la discapacidad para el psicólogo no es un punto fuerte. Entonces, como esta parte, no sé si lo he vivido así como tal, pero sí que he vivido cosas parecidas. El hecho de que me centre en puntos fuertes míos para no hablar tanto de discapacidad. Y creo que es un error. Creo que al final, creo que hay que hablar de discapacidad, sobre todo aceptarla y sobre todo aceptarte a ti mismo con todo lo que conlleva, ya sea Sí, la discapacidad y ya sea cualquier cosa que tengas negativa, que no solo que la discapacidad no digo sea negativa, pero cualquier cosa que a ti, tú, yo sé, por ejemplo, soy un maniático del orden, ¿vale? Hasta en un modo casi enfermizo. Pues eso también, tratar de aceptarlo, tratar de llevarlo lo mejor posible. Al final, en la terapia lo que tienes que tratar es a sentirte mejor contigo mismo. Entonces, si la discapacidad es parte de ti, el trabajo del psicólogo es tratar de que lo acepte. Ya está. claro, eso iba a decir. Eso iba a decir que no me parece un buen psicólogo si no te pide que aceptes tu discapacidad o no te ayuda a llegar a la conclusión de que tienes que aceptar tu discapacidad. Sí, correcto. Mira, una cosa que nos dice en el chat, JJ82 nos ha dicho que acaba de recordar una película que hicieron dos amigos con síndrome de Down que se llamaba Spring Break Zombie Massacre. Wow, qué nombre. Esa peli la voy a buscar después del podcast, Pero nunca la que me encontré ha por llamado ahí la para atención. verla. Esto mola mira, hablando de síndrome de Down, estamos ya cerca del Día Mundial de Síndrome de Down y se están haciendo campañas muy chulas. Así que recomiendo que busquéis Sí. campañas, últimas campañas, porque ha habido varias, Mm. el año pasado también hubo una muy buena, campañas de publicidad, campañas pues, de anuncios de tema de síndrome de Down muy chulos. Entonces, ya que nadie ha comentado esto, os recomiendo que veáis Hey, campañas Cinephiles, porque welcome se back. está trabajando para normalizar y para tratar a personas como personas. Sí. Que es como obvio esto, Aunque pero no es luego, obvio. sí. Es que me parece lo he dicho esta mañana por Blue Sky, pero es que me parece muy fuerte que haya anuncios que digan, oye, que estas personas también quieren decidir sobre sus temas. Sí, O estas personas también quieren tener una vida, que es que están aquí, que me parece muy sí. fuerte.
Es muy fuerte, pero también pienso, o sea, es muy fuerte, pero lo triste es que es necesario. Creo que se Sí, decide, creo que decidimos muy pocas cosas. Las personas con discapacidad decidimos muy pocas cosas. Casi todas las cosas se hacen sin contar con nosotros. Es muy evidente. O sea, tú y yo fuimos a un restaurante hace 2 días y tú me dijiste, este restaurante, para que es un autista, sí, eh, sería un desastre. sí Y es sería, pero verdad. un desastre, sí. Un Sí, restaurante sí. con muchísimo ruido, con muchísimos gritos, no cuenta con todo el mundo. Y también el tema del espacio, si no hay suficiente espacio, pues no cuenta. Entonces, ¿quién ha decidido eso? Pues evidentemente gente que no tiene discapacidad. Gente sin discapacidad. O sea, yo ya te digo que si alguien, un día en el restaurante tuviese una silla de ruedas, ya te digo yo que habría más espacio en el restaurante. Sí, el JJ82 dice que sí hemos visto una campaña muy chula de este año. La de Sí, María o Marta se cuela disimuladamente en la cola del supermercado. Igual que tú harías, sí, la hemos visto, sí. la Es hemos muy visto, la hemos buena, visto. Muy buena la campaña esa, la verdad. es Muy muy buena. buena. La compartí el otro día en Blue Sky y todo el mundo lo hacía de la campaña. Sí, Y es muy importante, esto es muy importante, el hecho de que hay gente que pensó que, ay, mira, están haciendo algo mal. Es que hacer algo mal también normaliza. Es claro, un poco, claro, al final pensamos siempre en seres de luz y entonces ya por prejuicios decimos, sí, los tratamos como personas, pero es que las personas se equivocan, las personas cometen errores, las personas hacen cosas malas y eso es normalizar también. Esto es muy importante. Esto es, claro, sí, sí. También hacemos cosas malas, como, pues, como todo el mundo, somos humanos. Gente, claro, la gente, aunque suene rarete, la sí. gente que vamos en silla de ruedas, que tiene síndrome de Down, pues somos humanos y también somos falibles y también podemos ser un poco cabroncetes. Aquí se ha criticado en este Discas hace ya un tiempo a gente con discapacidad, ¿eh? Hemos criticado unos cuantos Sí, a un actor en silla de ruedas, lo hemos criticado en el podcast de sexualidad, por cierto, por si queréis buscarlo. sí, Y eso, que se puede criticar a personas con discapacidad también, ¿eh? No pasa nada. sí. Esto también nos humaniza. De hecho, que nos Y sí, critiquen por lo que sea es positivo. Parece sí, una tontería, pero es positivo por el hecho de que sí, sí, la gente tiene miedo a criticarnos. bastante. Entonces, es gracioso, es hipócrita esto, que tienen miedo a criticarnos, pero después hay mucho rechazo, mucha discriminación. Entonces, al final es todo mucha imagen y pocos hechos realmente. Entonces, no es, no es tan sencillo como eso, pero bueno, en fin. Seguimos con el podcast. Seguimos. Vamos a ver, tenemos más, no sé si tengo más preguntas. Sí, sí, tenemos. Nos dice nuestro editor que le han comentado que es inteligente a través de guapo. ¿Qué decís de ello? Yo la verdad es que no estoy muy de acuerdo con la afirmación, pero bueno, Yo tampoco. no estoy muy de acuerdo, pero oye, que si él se siente bien así, si él se siente bien pensando eso, genial, se puede autodefinir como quiera. Nuestro editor puede ser lo que él quiera. Así que nada, seguimos con... No se nos ve ¿Cómo que no se nos ve? ahora. Es Vale. que se nos habían ido las webcams. Vale, volvemos a podcast, tenemos más preguntas por aquí, vamos a ver. Siguiente pregunta, ¿cuándo y por qué se os ocurre montar este proyecto? Bueno, el proyecto este, bueno, pues soy yo, el culo inquieto aquí, que yo quería tener, a ver, yo hace un año quería tener podcast de todo tipo. Entonces hice un podcast anterior a este, que era un podcast de cosas aleatorias, que es Desvariados. Pues Y todavía sigues con después él. ¿qué? Y sigo con él, y sigo con él. Y sigues con Y él. también pensé, ¿y si hago un podcast sobre discapacidad? Si ahora estoy a tope con los podcasts. Entonces yo lo que dije es, bueno, a ver, ¿con quién estoy hablando más últimamente? Y estaba hablando más con Nix y dije, oye, ¿te apetece hacer un podcast sobre discapacidad? Y a Nix se le hicieron los ojos como, A mí, ¿sabéis los animes estos que se les ponen los ojos así súper grandes y les salen estrellitas? Pues así fue. sí, correcto, eso es. Yo, el tema es que me hizo gracia lo que a Nix le hizo una ilusión gigantesca. Sí, sí. Y yo, la verdad es que me apetecía tener un podcast sobre discapacidad.
y yo voy a decir otra cosa, esto es muy importante, y es que lo que más pensé yo del podcast antes de crearlo es que me pareció y me sigue pareciendo necesario. Entonces yo pensé crear este podcast porque lo veo necesario, porque creo que hay muy pocos puntos de vista desde el colectivo Lisca, desde el colectivo con discapacidad. Casi todos los puntos de vista son desde fuera. Otros podcasts invitando a gente con discapacidad, otros podcasts invitando a familiares con gente con discapacidad. Entonces, no hay podcasts, hay pocos, pero sí que hay. De hecho, yo siempre digo que yo me basé mucho en Tercero Mi Asiento, que es Sí, el podcast de Maruja Vizca, que me cae muy bien y es un podcast sí. maravilloso, Un saludito, pero María. solo conozco ese podcast, solo conocía ese podcast, no conocía apenas podcast sobre discapacidad llevado por gente con discapacidad. Entonces yo pensé, es que es necesario que tengamos voz y sobre todo que nosotros decidamos tener voz, porque Correcto. a veces nos dan mucha voz otras personas, pero nos dirigen. Y yo no quiero que me dirijan. Yo quiero tener un podcast donde yo dirija, donde yo sepa los temas junto con Nix, valoramos qué temas tocar. Me gusta eso, porque al final, al tener con discapacidad, no solo queremos tener voz, es que también queremos mandar, ¿no? ¿Qué piensas tú, Nix? Adelante. Sí, sí, correcto. O sea, hacer la idea. Ya, es que ya no solo que me hiciese una ilusión tremenda y que esto para mí es un sueño cumplido que flipas, sino que, jolín, es lo que dices, que hay muy pocos proyectos en los que mm, la discapacidad seamos la voz cantante, ¿no? Y los que Sí, contamos nuestra vida y ya es hora de que ya no solo existamos te cedo mi asiento y nosotros, sino que a partir de aquí tienen que salir muchos más proyectos para sí. que eso, para darnos voz, para que contemos nuestras historias y que se oiga nuestra voz, que es básicamente lo que motiva a este podcast. Que no queremos que nos den permiso, queremos ser nosotros Claro, yo no quiero que me los den que damos permiso. permiso. Claro, yo no quiero que me den permiso, yo quiero contar lo mío. Yo quiero Claro, rajar contra el capacitismo. exactamente. Y por cierto, importante, las próximas semanas tendremos un podcast de discabreados, la palabra de moda. que, Sí, sí, vamos a tener un podcast de discabreados con todas las cosas que nos enfadan como personas con que discapacidad, pero estamos, eso aún quedan un par de semanas así, pero vamos a ir con ello. que estamos discabreados que te cagas. Sí, correcto. Seguimos con preguntas. Vale, tenemos otra por aquí más. ¿Qué temas que no hayáis tratado os gustaría tratar? Y si o sea, ¿qué invitados os gustaría traer al podcast? Guau, temas e invitados, ¿vale? Pues, ¿quieres que empiece yo o empiezas tú, Nix? Que empiece yo, bueno, pues empecé yo. No, no, lo que tú ¿Qué quieras. temas, Lo que tú qué temas quieras. nos gustaría tratar? Sí. Pues mira, ya que estamos con el síndrome de Down, nos gustaría traer a alguien con síndrome de Down. Estaría muy bien traer a más gente con enfermedades mentales, que es Ujú. un tema que está súper estigmatizado y está súper mm, mal visto, digamos. Y estaría muy bien que una persona, o sea, darle voz a una persona con enfermedades mentales para decir que todo lo que se está diciendo está mal. Y un poco eso. Me gustaría, bueno, a mí yo es que soy muy turras con estas cosas. Me gustaría en un futuro hablar sobre la accesibilidad de videojuegos, Muy bien, que es un tema que también se trata súper poco. muy bien. Y eso es un poco el tema. En cuanto a invitados, pues estaría muy bien que si vinierais inusual, ¿verdad? Eh, pues, joder, es que me gustaría que viniese tanta gente. Eh, o, no sé, quien quiera
volver en la anterior temporada o esta, pues que vuelva, que esta es su casa. Muy bien. Pues Echenique, Echenique estaría muy guay que viniese. Pablo Echenique, ven. vale, pues Echenique, a ver si llega algún día. ¿Qué temas me gustaría tocar y qué invitados? A ver, tema de temas, tú has hablado de enfermedades mentales, me parece bien. Yo lo voy a llamar también discapacidad intelectual. Correcto. Creo que se habla muy mal sobre la discapacidad intelectual, creo que se habla muy Bastante mal y mal. muy poco, y muy poco. De hecho, una vez más, todos los insultos capacitistas giran en torno a la discapacidad intelectual, prácticamente todos. Y es bastante injusto, porque yo, pues lo he dicho más veces, hablando con una fundación, con gente con discapacidad intelectual, y de algunas cosas que me dan mucha rabia, y es que esto, lo hemos dicho muchas veces, pero son personas. Es decir, que parece que los tratamos como objetos, como desechos muchas veces, y son personas con sus depresiones, por ejemplo. Que no se habla mucho, pero es que hay gente con depresión, con discapacidad intelectual, que tienen depresión, que parece que como si no pudiesen sentir. Claro que sienten, claro que tienen. Además, por cierto, otra cosa muy importante de la discapacidad intelectual es que hay muchos grados. Es decir, parece que lo resumimos todo en síndrome de Down o en gente que no tiene capacidad para hablar, por ejemplo, y hay muchos grados de discapacidad intelectual. Hay muchos grados, hay gente con una autonomía total teniendo discapacidad intelectual, gente que tiene trabajo, gente que tiene casa, que tiene una vida totalmente Correcto. propia, que tiene pareja y tiene una discapacidad intelectual. Y de esto no se habla. Y siempre se reduce a lo más básico, a los prejuicios más horribles. Y es un tema que me gustaría tratar en el Discast, Y porque su siempre tratamos la existencia, discapacidad. perdona, y su existencia siempre se ve reducida a insultos horribles. Sí, correcto. De hecho, yo lo conté ya que voy a participar en una charla sobre aceptación, porque hay gente con discapacidad intelectual que no se acepta por todo lo que supone tener una discapacidad intelectual en la sociedad. O sea, no se acepta. Y todos tienen depresiones. Entonces voy a dar una charla sobre ello, porque realmente es preocupante el desprecio que hay. Entonces, sí, ese tema me gustaría mucho tocarlo, el tema de discapacidad intelectual. Y es posible que haya más de un programa, seguramente, sobre ello. Bueno, más de uno, más de dos y más de tres, Sí, pues que es sí. un tema que vamos a tocar. Y en cuanto a invitados, pues yo, pues igual que Nix inusual, a mí me gustaría mucho. A ver si le tiro la caña en algún momento, porque tengo el contacto. Tengo el contacto, pero soy una persona muy educada y voy tirando cañas poco a poco. Pero sí, sí. Demasiado poco a poco veo yo aquí. Bueno, demasiado poco a poco. Pues todos los invitados, ¿eh? ¿Quién los ha traído, eh? Eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Vale. Seguimos. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos aquí unas Si me cositas. permites, voy a Sí, decir sí, una adelante. pregunta que dice David. ¿Os gustaría expandir la idea del Discast? Es decir, hacer no solo podcast, por ejemplo, hacer merchandising. Ni confirmamos ni desmentimos, solo digo eso. Pues mira, yo voy a decir una cosa sobre esto. No quiero dar tampoco pistas ni nada de eso, pero sí que me gustaría. Esto es un proyecto que tengo en mi cabeza, en mi mente, que no tiene ninguna solidez aún, ni nada de eso, pero sí estaría guay hacer un proyecto de medios de comunicación sobre discapacidad que se pueda expandir con el Discas. Es decir, Sí. que haya una web de noticias, que haya también programas de televisión o de radio, eh, algo, sobre todo también con gente con discapacidad. Eso lo dejo ahí, tengo ahí la idea, no la descarto, o sea, es una cosa que podría pasar, pero sí, de momento estamos bien con el Discas, Una cosa, vamos a seguir haciendo. ahora que estamos. Perdón que te interrumpa otra vez, Sí, sí, Hugo, sí, es muy adelante. interrumpan. Una cosa, mira, ahora que estamos con preguntas y respuestas, se las voy a preguntar yo a vosotros. ¿Os Sí. gustaría que hiciésemos un Discord para que estemos todos ahí juntitos y hablemos sobre discapacidad? A lo mejor, no sé, tengamos debates, un Discord. ¿Os gustaría? ¿Qué me decís?
Yo siempre digo lo mismo, yo creo que todo está bien, pero es cierto que no todo el mundo conoce Discord y es como algo que a lo mejor no habría tanta Mm, gente, pero como idea me parece una idea buena. sí, Entonces, pero sí, bueno, todo está sí, bien. sí, sí. A ver, tenemos aquí alguna pregunta más. Bueno, mira, lo que dice JJ82 dice que le fastidia mucho que tiene un hermano con discapacidad mental, intelectual, y que la gente no es consciente de, digamos, del rechazo que hay sobre la discapacidad intelectual. Pues fíjate, esto voy a ser como ahí con esto. Yo creo que sí es consciente. Creo que no hay que quitarle responsabilidad a la gente. Creo que la gente sí es consciente. Y creo que Sí, eh, discrimina con toda la razón del mundo. O sea, con toda la razón que ellos creen tener, ¿vale? Creo que no es bueno quitarle responsabilidad a la gente. Creo que una cosa es que lo tengan normalizado, lo cual entiendo que con la normalización de la discriminación cuesta mucho quitársela, ¿vale? Quitársela, está tan interiorizada que cuesta mucho, pero hay que ser, toda la gente es consciente perfectamente cuando habla de retraso mental, la gente sabe que ese insulto a qué hace referencia. O sea, lo sabe, lo repasa, y esto es lo más triste de todo, que no los considera personas. Por lo tanto, no creo que sea una ofensa para esas personas porque no lo consideran como tal. Pero que son conscientes, por supuesto que son conscientes. Lo que pasa es eso, que hay que humanizar más. Así que, bueno, correcto. tenemos aquí, a ver, un momento. La última, vale, tenemos una pregunta larguita, ¿vale? Tenemos pregunta larguita, vamos allá con ella. Yakan o Hakan nos pregunta, a ver, en el drama todo vale, cuando hay un personaje con discapacitado, pero en la comedia no. Una escena donde un tetrapléjico le diga a su esposa, déjame y ser feliz, está aceptada. Pero una donde le diga, me pica un huevo, no. Ya sabemos que no debería picarle un huevo, pero es parte del chiste. A este momento seguimos que lo que está aceptado, que le llama, que le llama, que se han discapacitado, pueda sufrir mil cosas, pero en la comedia siempre sale alguien con el, esto no se puede decir. ¿Qué os parece? Es decir, un poco resumen, ¿vale? La discapacidad puede salir en comedias sin ser ofensiva, o siempre tiene que ser dramática. A ver, aquí lo tenemos muy claro los dos, Sí, pero yo lo bueno, tengo bastante claro. tenemos muy claro y no solo eso, sino que voy a recomendar podcast sobre humor y discapacidad, que hicimos hace 2 o 3 semanas, hablamos mucho de eso, pero vamos a contestar a esto, por supuesto, que no se me a contestar. Y yo lo tengo clarísimo y Next también. ¿Quieres empezar tú? El humor siempre en un contexto, quiero decir. Si vas a hacer humor, mm, no lo hagas sin conocer a la persona. Ujú. O sea, si eres tú el que va a hacer la broma, gracias a la discapacidad, eh, mm, siempre dentro de un contexto de confianza. Pero si no, el primero que tiene que hacer la broma o sea, sobre la discapacidad es Pero la persona es la persona con discapacidad. Nix, Dime. perdona que te corte. Estamos hablando de humor, pero está hablando de si podría haber personajes cómicos sobre discapacidad en Ah, vale. películas. No había entendido la pregunta, perdona. Perdona, Sí, Hakan, no había no entendido. hay ningún problema. Y creo que hay muchos personajes dramáticos, ¿vale? Sobre Sí, discapacidad, pero personajes cómicos podría haber sí, sobre. a ver, sí. Vamos, es que no es que pueda haber, es que demasiado pocos hay. Sí. Demasiado pocos hay y se usan, además en el drama hay una cosa que mejoró mucho, que la discapacidad siempre empieza desde la tragedia. Es decir, siempre pasa porque le han pegado un tiro, porque ha tenido un accidente. Y la discapacidad nunca ocurre naturalmente, o sea, no ocurre desde nacimiento. Y es un tipo de historia que sería interesante contar. Pero vamos, Ujú. que en series y en películas y de todo, demasiados pocos discapacitados salen. A mí me gustaría, o sea, yo pienso que se puede hacer
comedias sobre discapacidad, perfectamente, en películas y en series, pero a mí me gustaría que la hiciesen personas con discapacidad y que los guiones y las ideas surgiesen de personas con discapacidad. Creo que sería más bonito todavía que alguien sin discapacidad se pusiera a hacer un chiste sobre discapacidad. Creo que es más bonito que la gente con discapacidad haga sus propios proyectos y películas, lo que creo que es bonito eso. Es que yo creo que está guay eso. Entonces, a mí me gustaría que hubiese, sí, estaría guay que hubiese personajes con discapacidad en la comedia, pero por favor, con información. Es decir, digamos, contrastando con gente con discapacidad, preguntándoles, Sí, oye, ¿qué os parece este tipo de humor a gente con discapacidad? Es pero que con eso, cabeza, sí, sí. claro, porque yo vi el otro día Campeones, tenía que sacarlo aquí, vi el otro día Campeones y la película Campeones está claro que está hecha, normalmente, casi todo, por personas sin discapacidad. Además sin informarse, ¿eh? Porque no se ha Eh, informado una cala. sí, a ver, es que Campeones, vamos a dejar un poco. Campeones es una película que la discapacidad, yo es que no lo digo que sea buena o mala, es que es secundaria, es que funciona como objeto, como un payaso, Es un o complemento. como, o como algo dramático, pero como secundario, porque el protagonista no tiene discapacidad y todo gira en torno al protagonista. Ya está, es que entonces, cuando se habla de campeones, cuando habla de discapacidad, en mi opinión, está mal, porque no va de discapacidad la película, va de un señor que se corta mal al principio de la película y consigue al final cortarse bien y entender la vida de otra forma. Va de eso la película, no va de discapacidad. Lo que pasa es que Sí. sale gente con discapacidad en la película que hace un papel, pues, como de ayudar a ese señor a que vea la vida de otra forma. Entonces, lo dicho, no es una película sobre discapacidad. Y No. cuando hablamos de comedia, no me parece un buen ejemplo de comedia, porque no lo considero una buena representación. Y creo que está muy elogiada esta Es película que y demuestra muy bien cómo hace falta programas como este y cómo hace falta más perspectiva desde el colectivo de discapacidad, porque que esté aceptada y elogiada esa película no dice nada bueno de la sociedad. una cosa que hizo. Mira, voy a decir una cosa buena de campeones. A ver, Una cosa buena de campeones. Lo mejor que ha salido de campeones fue un reportaje que hizo Jordi Évole, pero no entrevistó a Javier Gutiérrez, siempre me confundo, es Javier Gutiérrez, ¿no? sí. Vale. No habló con Javier Gutiérrez, sino que fue a ver expresamente a los protagonistas discapacitados y habló con ellos y les hizo una entrevista súper seria, súper, además, buenas preguntas. Ujú. Creo que si lo buscáis por la web de La Sexta tiene que estar. Fue muy, muy buen programa. Porque hablaban Eh, sobre capacitismo, básicamente, yo, los chicos. yo creo que Javier César tiene buenas ideas, pero creo que hay veces que las ejecuta regular. Pero creo que, digamos, la base, bueno, como siempre decimos, las buenas intenciones al final no son lo mejor del mundo. No. Tenemos una pregunta que quiero contestar, porque me parece muy interesante, de Mendizábal 60, que nos dice si hay alguna serie, peli o libro que según vosotros esté bien desde el punto de vista disca, porque parece el caso de que todo mal. Tenemos que decir esta, y lo voy a decir, y es lo más reciente, Buffalo Kids. Buffalo Kids. No sé, Muy Buffalo bonito. Kids es una película infantil, no es una película muy compleja, es una película muy simple, una película sobre una aventura con varios niños y uno va en silla de ruedas. Y lo bonito de la película es que no es un drama para la persona en silla de ruedas, ni tampoco buscan crear un ejemplo de superación ni nada. Simplemente es una película de aventuras donde tres personas, donde tres niños se lo pasan bien, disfrutan, sufren, porque es una película de aventuras. Conocen indios, hacen un viaje en tren. Y la persona en silla de ruedas, que además tiene una discapacidad bastante severa, porque no puede hablar, ¿vale? Mm. Se nota que disfruta, se nota que lo pasa bien
y es bonito, y las personas con discapacidad, al final, lo que queremos es vivir la vida, muchas veces. No queremos ni ser ejemplo de superación, no queremos ni tampoco estamos sufriendo todos los días, ¿vale? No, no es así, hay gente que sufre más, gente que sufre menos, pero hay gente, la mayoría, que simplemente queremos vivir. Y en esta película, Buffalo Kids expresa muy bien lo que es la normalización de la discapacidad. Y Sí, creo que es muy, algo muy buena. muy positivo, sobre todo para niños. Creo que es muy bonito enseñar para niños para que vean Sí, que se puede normalizar, que no es necesario, o sea, me parece muy bonita la película porque lo tratan al chico en silla de ruedas, que por cierto, es importante. La película se llama Buffalo Kids porque habla de 3 niños y no se centra en ninguno. Es decir, no, no es una cosa de niño en silla de ruedas, ahí, mira, vamos a centrarnos en él, que es el protagonista. No, 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 no. Los protagonistas son 3 personajes, no uno. Entonces, me parece muy bonito. Ya está, si no es sí, es bastante bonito. una historia donde hay una persona en silla de ruedas que es muy importante en la película, pero simplemente es una persona que disfruta, que vive la vida y ya está, y no tiene más. Entonces, quería decir esto para Mendizábal, Buffalo Kids. Muy chula, película española, por cierto, Ujú. con una historia bastante triste, porque el director de la película su hijo se basa en el niño en silla de ruedas y su hijo falleció, por eso es triste, Sí, pero el director está muy orgulloso de cómo hace la película y sobre todo recalca mucho que no quería que esto es una película sobre llorar, que esto es una película sobre victimismo, sobre un drama, no, no, él quería o sea, quería reflejar a su hijo, que es lo que decía, él quería ver a su hijo, y su hijo, pues al final, es una persona que quería disfrutar de la vida y quería estar bien. Entonces, quería estar bien consigo mismo y quería estar, pues eso, haciendo vida normal dentro de lo que él podía hacer como vida normal. Entonces ya está, terminado con la charla, pero ya que estamos con recomendaciones, pues ya con algún favor tips, porque me parece muy chula. Nix, adelante. yo voy a ir con mi tema como buen Jubian friki y voy a recomendar Doctor Who, pero te quiero referir a uno de los últimos especiales recientes que ha habido por el 60 aniversario de la serie. Porque hay un personaje que es Shirley, que va en silla de ruedas, que es... no recuerdo si era agente de investigación científica de UNIT. Me tendría que repasar el capítulo. Ujú. Eh, y va en silla de ruedas. Además, la actriz tiene espina bífida como yo. Y entonces es muy chulo. Y además hay una escena que a mí me emocionó mucho, en la que después de la aventura, el doctor como que abre la TARDIS es la nave en la que el doctor viaja, Ujú. y pone una rampa para que ella pueda pasar. Y me pareció como, como un gesto muy, muy chulo, en plan, joder, si la sociedad no me puede poner ni una puñetera rampa, y el doctor lo hace, ¿cómo no me voy a fiar de este hombre? De este buen alienígena. Sí, sí, Si el sí. doctor me pone una rampa en su puñetera nave, ¿por qué vosotros no? Correcto. Bueno, vamos a ir acabando ya. Vamos a hacer una pregunta más que no ha sido graciosa, lo siento, pero tengo que ponerla. Y es, nos preguntan, ¿qué te preferís, campeones o cuerpos cómodos? Ninguna. Pues fíjate que yo, a ver, en principio no me gusta ninguna de las dos. Me parecen las dos malas, no representan bien la discapacidad. Pero si me tengo que quedar con una, creo de verdad que campeones es mucho mejor. O sea, no es mejor, es mucho mejor. Lo cual me duele porque Cuentos Fondo es mucho más moderna. Y eso te hace pensar que estamos avanzando como sociedad, ¿en serio? Es No, decir, estamos yendo para atrás. entonces yo me quedo con Campeones, aunque no me gusta ninguna, pero yo me quedo con Campeones porque creo que dentro de lo mala que para mí, que son las dos, en Campeones hay cierta sensibilidad mínima en algunos momentos de la película. Sí. Creo que en los combos no hay apenas sensibilidad. Creo que es todo lleno de prejuicios tópicos y cosas malintencionadas, en mi opinión.
con un con un final que no me gusta. Es decir, no creo que no acaba bien la película, creo que no se desarrolla bien. Como me parece mala en general, de principio a final. Cuerpo, Campeones creo que tiene algo que intenta, en mi opinión, hacer algo bien, pero Cultos Congo no lo veo tanto. O sea, en fin, que campeones mejor que Cultos Congo, pero no veáis ninguno, por favor. Cuerpo Escombro es una serie de gags que no sé, es que no, es que ni siquiera Samuel. Fíjate, me parece cine más. Es que es la misma opinión que tienes tú, Hugo. Me parece más honesta Campeones por el simplísimo hecho de contratar a gente con discapacidad que Cuerpo Escombro, que me parece tan ofensivo que salga Dani Rovira haciendo de discapacitado, haciendo así. Es que me parece. Es que además es lo que decía. Una sucesión de gags sobre estereotipos de la discapacidad que todo el mundo ha tenido que oír y que estamos hasta los. Y lo digo, y lo siento, señor Twitch, por si te ofendes. Estoy hasta los huevos de oír que me llueve dinero del cielo cuando a mí, por mi silla de ruedas, no me han dado un puto duro. Y ya está. Bueno, pues creo que cerramos bien el podcast de hoy. Eh, Hemos acabado aquí las preguntas. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Quería deciros un poco de promoción, que el podcast se sube a YouTube, se sube a iVoox, se sube a Spotify y en nada lo tenéis. O sea, mañana pasado ya está el podcast ahí y os agradeceríamos que os suscribieseis, que lo compartieseis con gente, estaría guay. Si os interesa algún podcast que hagamos, algún programa, que digáis, oye, pues, si yo no sé, por ejemplo, si Sí, queréis hablar de sexualidad, disfrutar y sexualidad, pues podéis echar un vistazo al podcast que hicimos y claro. recomendarlo a gente porque es interesante. Sí, por ejemplo, si hay algo de lo que no hayamos hablado en ese podcast, o yo qué sé, en el de trabajo o en el de tal, decírnoslo. Que mm, volvemos a hablar de lo que haga falta. Correcto. Y si nos pedís que vuelva alguien, vuelve. O Sí, sea, correcto. no Y tengáis ningún problema vosotros. lo dicho, el podcast, como siempre, el Discos, siempre, 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 todos los lunes a las 7 de la tarde. Estaremos aquí, como siempre, hablando de todo el tema de actualidad sobre la discapacidad, entrevistando a gente y pasándolo bien, porque todavía estamos también. Sí, hombre. Y nada, es un placer y cada vez veo a más gente en el chat, así que estoy muy orgulloso de lo que estamos haciendo. Y poco más que decir, el lunes que viene, ya sabéis, a las 7 de la tarde, más discos. Hasta luego. Hasta luego.